Vemos que estamos en un ambiente muy rico, ¿verdad? Como para dormir. Está aquí, ¿verdad? Pero enfoquemos nuestro pensamiento a lo que en este día y en este momento se ha estado desarrollando. Esperamos que hayamos tomado debida nota de las exposiciones. Quiero retomar el contexto. Sí, quiero retomar el contexto y por lo tanto les invito a mantener su Biblia abierta y, como dije, tomar debida nota a cada cita que se exponga. Porque creemos que cuando, valga la redundancia, como decía el que me antecedió, el predicador empiece a dar su discurso, está en esta mañana escuchábamos un discurso, un sermón expositivo. ¿Se fijaron? Entonces el predicador empiece a elaborar y a construir por la misma palabra del Señor ese cuerpo del mensaje hasta que llega a concluirse. Como alguien decía, hasta que llega a aterrizar. Y cuando se toman esas medidas, no hay necesidad de forzar al oyente, sino que es la misma palabra del Señor que hace la obra a través del Espíritu Santo. Bueno, cuando estamos parados aquí, el tiempo es veloz, el tiempo es breve. Yo quisiera aprovechar con ustedes el tiempo y también el contenido de la palabra del Señor. Voy a disertar sobre 4 consecuencias teológicas del pecado. 4 consecuencias teológicas del pecado. Yo creo que esa palabra lo voy a definir con corto tiempo. Esa palabra teología es tan sencilla de conocerlo. Y sencillamente quiere decir conocimiento de Dios. Aunque hay varias clases de teología, pero yo no quiero ahondar en eso. Fíjese que hasta en nuestro tiempo actual, nosotros, aún los que hemos creído, estamos sufriendo todavía esas consecuencias del pecado. Porque si no, por ejemplo, no estuviéramos expuestos a la muerte física. Todos estamos expuestos a la muerte física. Uno de los primeros puntos de las 4 consecuencias teológicas del pecado es la culpa del pecado imputada a toda la raza humana. Y eso es una gran verdad porque está sustentado por la palabra del Señor que vamos a leer a continuación en la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 5 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Estoy seguro que muchas veces lo hemos leído, lo hemos releído, pero siempre la palabra del Señor es inagotable. Jamás se agota su contenido. Si usted y yo vamos a decir, yo he leído toda la Biblia, lo he leído varias veces y por tanto ya lo sé todo, ahí ya se fue a la deriva. Ya se fue a la deriva, allí va. No, estamos en el ABC.
del conocimiento de la palabra del Señor, y precisamente por eso estamos aquí en esta tarde, porque venimos a aprender de la palabra del Señor, que siempre tiene profundidades. Dije Romanos capítulo 5, los versículos, el versículo 12. Bueno, el versículo 12 dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Leamos el versículo 18, por favor. El versículo 18. Dice así: así que, como por la transgresión de uno vino la desobediencia o la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Como usted puede ver en los versículos 18 y 19, ahí solamente menciona a dos personas y no menciona los nombres. Pero luego nuestra mente se remonta y llegamos a pensar, ya según los contextos en la misma escritura, de que se refiere uno a Adán y el otro a nuestro Señor Jesucristo. A causa del pecado de Adán, que ya hace milenios de años, hasta hoy el mundo entero está sufriendo esas consecuencias. Como decía, nosotros también estamos sufriendo esas consecuencias. Adán, cuando pecó por el pecado de desobediencia, hundió a toda la raza humana. Y todo ser humano que nace en este mundo ya viene con el pecado. Porque toda la raza humana está caída. Toda la raza humana está hundido en el pecado. Y solo trajo consecuencias que todavía estamos viviendo. Pero gracias al Señor, porque por la obediencia de uno, también todos serán constituidos justos. La obediencia de nuestro Señor Jesucristo restauró o restableció la posición del hombre a hijo de Dios, siempre y cuando éste llega a creer de todo corazón en el Señor Jesucristo. El pecado de Adán se imputó. Escuchen que no estoy diciendo amputó, sino se imputó, porque la palabra amputar sería que yo me cortan un brazo o una pierna. Eso es amputar. Imputar es atribuirle a una persona un mérito. Es atribuirle a una persona que no lo merece un mérito y atribuir a uno mismo el demérito de esa persona. Eso se llama imputar. Y eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él nos imputó la justicia
hacia nosotros para que llegásemos a ser hijos de Dios. A pesar de que en el tiempo pasado estábamos totalmente lejos de Él. Toda la raza humana está hundido en el pecado. Y por lo tanto, por tal posición delante de Dios, al hombre solamente le espera el castigo eterno. No hay otro recurso. El hombre no puede, jamás ha podido justificarse delante de Dios. El Señor, nuestro Dios, a través de los años, después de que surgió la nación de Israel, le dio sus leyes, pero la Biblia dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Nadie, absolutamente nadie será justificado delante de Dios, pero la Biblia señala los lineamientos a que nosotros debemos tomar para poder llegar a ese conocimiento. Bueno, en el caso de nosotros ya hemos llegado al conocimiento, pero si me permiten, dentro de breves momentos voy a tocar también la parte del nuevo nacimiento. Pero todavía tenemos aquí otra cita. El pecado original está adherido al hombre. Esa es una gran verdad. Y el hombre no puede exceptuarse de ninguna manera. No puede exceptuarse de la consecuencia del pecado. Solo leamos para esto la carta a los Efesios, en el capítulo 2. Capítulo 2 de la carta a los Efesios, el versículo 3 dice así: entre los cuales también nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Siempre está hablando de las consecuencias del pecado. Nosotros, según el texto, según la leyenda, el relato del texto, se está refiriendo a nosotros que hemos creído. Sí. Éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. El versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa era nuestra situación delante de Dios cuando nosotros no habíamos creído. Y es cierto, entonces, que cuando el primer hombre pecó, murió espiritualmente. Y el primer hombre que pecó fue Adán, ¿verdad? Después de que él pecó, vivió todavía muchos años físicamente, después murió físicamente, pero él ya había pecado, ya estaba muerto delante de Dios, aunque nuestro Dios proveyó los planes para que de nuevo ese hombre se acercara a Dios. Y todos estos lineamientos lo encontramos en las Sagradas Escrituras, porque este sagrado documento resume todo lo que es concerniente a la salvación y tantas doctrinas que encontramos en este sagrado libro. Interesante de veras. Ahora, creo que voy a omitir algunas partes del esquema. Ahora,
En vista de tal situación, fíjese bien, en vista de tal situación, nuestro Dios proveyó un plan maravilloso de salvación. En vista de que el hombre no pudo salvarse, ni puede ni podrá por sus propias obras, nuestro Dios ha provisto el plan de salvación que hasta hoy todavía lo estamos viviendo. El hermano que me antecedió hacía unos resúmenes de lo que es las consecuencias del pecado también, pero que también hay muchas consecuencias, muchas consecuencias del pecado que aún nosotros estamos viviendo en este tiempo actual, porque todavía no estamos en el cielo, hermanos. Todavía estamos aquí en la tierra y muchas veces somos propensos a pecar. ¿Por qué? Porque vivimos todavía en esta naturaleza pecaminosa y vivimos todavía en este mundo lleno de pecado. A causa de la brevedad del tiempo, yo quiero entrar ya a lo que es el nuevo nacimiento. Y vamos al pasaje clave que todos sabemos. ¿Cuál es ese pasaje? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Juan, capítulo 3. En este capítulo 3 el Señor dice aquí a través de su palabra, dice en el versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí dice no puede ver el reino de Dios. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Hermanos, ¿a quién le estaba diciendo el Señor esas palabras? Pues a Nicodemo. Aquí está tu nombre, Nicodemo, y está su profesión también. ¿Cuál era su profesión? Fariseo. Y la palabra fariseo en el griego quiere decir apartado. Este hombre conocía todas las leyes. Aparentemente, este hombre no se le encontraba ninguna tacha. Y muchos piensan que este hombre llegó al Señor Jesucristo de noche por el temor de sus contemporáneos, por el temor de los otros fariseos. Pero él tenía la inquietud, tenía el deseo de relacionarse con el Señor. Y le empiece, según el contexto, le empiece a halagar al Señor. Y le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Como para que el Señor hubiera dicho, ah, qué bueno, Nicodemo. Sí, así es. Así es. Yo soy Jesús, yo vine del cielo. Tus palabras están tan correctas y corroborás conmigo. No, el Señor interrumpió la plática de Nicodemo y ya de ver palpitado el corazón de Nicodemo, además de lo normal, cuando el Señor le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver o no puede entrar en el reino de Dios. En la Biblia encontramos muchas veces la palabra regeneración. Pero cuando se refiere al nuevo nacimiento, quizá a algunos de nosotros nos ha costado encontrar qué quiere decir esa palabra regeneración. Fíjense que está tan sencillo. Solamente quiere decir nacer de nuevo. Esa es la regeneración. Pregunto a este auditorio, ¿todos los que estamos aquí ya hemos nacido de nuevo? Ojalá que así sea.
Fíjese que en la segunda carta del apóstol Pedro, en su capítulo 1, el versículo 4, dice que el Señor nos ha dado a nosotros la naturaleza divina. ¿Y cuándo nos impartió el Señor esa naturaleza divina? Fue en el momento que nosotros aceptamos al Señor como nuestro Salvador personal. En ese momento nos dio el Señor, según el versículo 4 de segunda de Pedro, la naturaleza divina. Yo estoy seguro, hermanos. Desde aquí les quiero poner una ilustración con estos aparatos. Adentro de este micrófono hay un material que se llama membrana. Pero esa membrana está cubierto de electricidad. Si este envase que tengo en mis manos tuviera la misma electricidad, yo lo pongo desde aquí y lo jala, porque tiene la misma electricidad. En aquel día, cuando el Señor va a venir por su iglesia, va a levantar solamente a los que tienen la naturaleza divina. En ese día va a ser una gran sorpresa. Fíjense, hermanos, que en una oportunidad, este servidor y otro hermano hace ya como unos 20 años, estábamos en un lugar predicando el evangelio. Y el Señor me concedió hablar algo acerca del hijo pródigo. Y estuve disertando, desarrollando mi discurso, cuando dos mujeres estaban así enfrente. Una se paró y dijo: yo acepto a Cristo como mi Salvador personal. Y se paró la otra: yo acepto al Señor como mi Salvador personal. Qué alegre. Se terminó el servicio, el culto, nos fuimos al hospedaje y llegamos en el hospedaje. El anciano nos llegó a hablar y dice: fíjese, yo les traigo una sorpresa. Las mujeres que se convirtieron hoy ya tenían 20 años de estar partiendo el pan. ¿Qué dicen, hermanos? ¿Hicieron bien? Hicieron bien. Hicieron bien porque no estaban seguros de su salvación. Por eso pregunto, si todos hemos nacido de nuevo, y si no, ¿por qué no hoy en esta misma tarde nacer de nuevo? Y así experimentar, porque muchos no han experimentado lo que es el verdadero nacimiento de nuevo. Y por eso se rumora por allí y dicen: la salvación se pierde. Porque fíjense que vimos a fulano por allí que un día aceptó, hasta era predicador, y miren ahora dónde está. Está en la cantina, en la borrachera. ¿Cómo va a ser salvo? ¿Cómo lo va a llevar el Señor a ese? Claro que no, porque nunca se convirtió, nunca nació de nuevo. Entonces, en vista, repito, de nuestra miserable condición, surgió lo que es el nuevo nacimiento. Ahora, ¿cómo se llega a nacer de nuevo? Solamente volteemos la hoja, porque la página no, la página es esta y esta. Solamente volteemos esta hoja y volteemos la otra hoja según mi Biblia. Yo traigo una Biblia aquí, algo pequeña, usted no sé cómo estará ahí su estructura. Vamos al capítulo 1 de este mismo libro de Juan. Dice, versículos 11 al 13. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Fíjese que hay aquí encontramos en este versículo 3 partes negativas y una positiva. ¿Ya se fijó? 3 partes negativas y una positiva.
Lo voy a explicar. Dice, los cuales no son engendrados de sangre. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la salvación no se hereda. No se hereda de los padres. Que porque papá o mamá son hijos de Dios, yo también me voy a ir. No. No, cada quien es responsable de su propia salvación. La salvación no se hereda. Esto quiere decir, no es de sangre. ¿Qué dice la otra frase? Ni de voluntad de carne. Eso quiere decir, no es porque yo quiero hacerlo. Yo quiero, ¿y cuántos han querido? Sí, ¿cuántos han querido? Y porque han querido lo han hecho, pero han hecho una falsa profesión y a través del tiempo, como al Señor no le podemos engañar, se ve el fruto de esa profesión. Como les acabo de mencionar de esas dos mujeres. Interesante de veras. ¿Qué dice la otra frase? Ni de voluntad de varón. No porque alguien me va a decir a mí, o a veces pasa así. A veces pasa así. Alguien empieza a decir al que está ahí a su lado, acepte a Cristo, levántese. Y al fin de tanta existencia, aquel o aquella se levante. No es voluntad de varón. Ahora viene la parte positiva, sino de Dios. Esa es la parte positiva. Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. La Biblia dice que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Ahora, ¿cuáles? Voy así en breve, abuelo de pájaro, hermanos. ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas de haber nacido de nuevo. Hay muchas ventajas de haber nacido de nuevo. Interesante de veras. Yo quisiera que tome debida nota del caso de Nicodemo. Este era intelectual, era fariseo, conocedor de la palabra. A ese el Señor le dijo, tienes que nacer de nuevo. Interesante de veras. Las ventajas del nuevo nacimiento. Vamos a ver aquí a continuación la primera epístola del apóstol Juan. La primera epístola del apóstol Juan. Estamos siempre en el Nuevo Testamento, ¿verdad? La primera epístola del apóstol Juan. En el capítulo 1, sí, primera de Juan, perdón, capítulo 1, sí, es primera Juan, el capítulo es 3, y leamos el versículo 9. Y allí va usted a encontrar de nuevo otra vez la palabra nacer. Dice el versículo 9 de la primera epístola del apóstol Juan. Les dije el capítulo 3, ¿verdad? Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No dice no peca. ¿Verdad? Así dice en tu Biblia. No dice no peca, sino no practica el pecado. Estoy en el versículo 9. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aunque quisiera pecar. Pero hay algo que nos constriñe a nosotros, hermanos. La simiente de Dios está en nosotros. Su palabra, su Espíritu Santo. Cuando el oyente, pues decía el hermano que me antecedió,
está escuchando con atención el mensaje, el Espíritu Santo está obrando en ese corazón y sin ninguna fuerza del hombre, porque ya vimos que no es parte del hombre, dice: yo me entrego al Señor. De allí en adelante no puede pecar. Los siguientes textos, vamos a ver aquí el capítulo 4, el versículo 7. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Las evidencias entonces, en cuanto a nosotros, hermanos, de que hemos nacido de nuevo, es de que nos amemos los unos a los otros. Y eso nos falta practicar. Decirlo aquí no cuesta, leerlo no cuesta, practicarlo cuesta. Aquel que ama es nacido de Dios. Así dice la palabra del Señor. Capítulo 5, versículo 1, dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Siempre nos damos cuenta que como aquí la palabra del Señor se corrobora, se armoniza, ¿verdad? Y como dije, si hubiéramos enumerado aquí las ventajas de lo que es el nuevo nacimiento, es interesante de veras. Nos hacemos la pregunta, hermanos, si nosotros estamos practicando esa palabra, si nosotros estamos viviendo esta palabra. Es una evidencia de que hemos nacido de nuevo, y al nacer de nuevo estamos conscientes de irnos con el Señor allá en su presencia, porque hemos nacido de nuevo. El versículo 4 del mismo capítulo 5 dice, el versículo 4: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Y cuál es el mundo? Es todo el populacho, es toda la organización que el mismo Satanás ha organizado mundialmente. ¿Cuántos ofrecimientos? Estábamos escuchando en la mañana acerca de la política. Yo me acordé de un hermano que me preguntó, me habló de Daniel, que Daniel era político. Yo le dije cómo se llamaba el partido político al cual Daniel pertenecía. Pues no lo sé. No, hermanos, Daniel no era político, era un estadista. Interesante de veras, hermanos, cuando nosotros nos damos cuenta y al nacer de nuevo, el creyente vence todas las cosas que el mundo ofrece. Yo pienso que los hermanos, valga la redundancia, que entran a la política, no lo hacen tanto por el bienestar de la sociedad, sino por esto, mire, por el dinero. Y dice la Biblia que el dinero es la raíz de todos los males, siempre y cuando la persona no lo sabe administrar. Vamos a terminar. El versículo 18 de este mismo capítulo de Primera de Juan dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Miren pues las ventajas del nacimiento de nuevo.
Yo doy gloria a Dios por eso, hermano, porque en vista de nuestra miserable condición, cuando el hombre estaba totalmente incapacitado, surgieron todas estas cosas. Dios proveyó el plan divino de salvación. Y a mí me interesa, sinceramente, hermanos, me interesa de que usted haya nacido de nuevo. Sí, de que usted haya experimentado ese nacimiento de nuevo. Estoy seguro que dentro de la congregación hay muchos que no han nacido de nuevo. Porque dentro de la congregación existe el falso cristianismo. Y si vamos a la Biblia, si vamos a la palabra del Señor, nos damos cuenta que los que provocaron muchas cosas en el Antiguo Testamento, los que provocaron divisiones, disensiones, pleitos, eran los que Dios no había llamado. Así en breve le quiero decir, haciendo un poco de memoria. En el capítulo 12 de Éxodo, versículo 37, allí dice, nos habla de la salida del pueblo de Israel de Egipto, pero dice que con ellos se mezcló mucha gente extranjera. Y si leemos desde el capítulo 12 hasta el capítulo 11 de Números, esa gente tuvieron muchas experiencias. Esa gente extranjera pasaron el Mar Rojo, vieron la caída del maná, recibieron los 10 mandamientos y aún quizá lo quisieron practicar. Pero cuando se reanudó la marcha, en el capítulo 10 del libro de Números, allí se ve que la gente extranjera que se mezcló con ellos fueron los que empezaron a provocar problemas. Interesante es entonces, después de la caída del hombre, hubo alguien muy maravilloso, muy precioso que surgió, nuestro Señor Jesucristo, para restaurar todas estas cosas. Y nos dejó la oportunidad, toda la facilidad de nacer de nuevo. Ya lo expliqué, aunque así en breve, ya lo expliqué. Nos hemos dado cuenta. Entonces, interesante de veras que nosotros nos enfoquemos en la palabra del Señor, porque nos viene a desafiar, nos viene a ubicar la palabra del Señor. De veras, nos viene a ubicar la palabra del Señor. Hay muchas experiencias que hemos tenido de muchos que se han convertido, habiendo tenido ya años de estar en el Evangelio. Pero qué bueno que lo hagan. Qué interesante. Bueno, hasta aquí dejo esta meditación. Espero de que me haya explicado y que el Señor nos siga bendiciendo. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva. Hemos llegado al final de esta meditación, confiando que la palabra de Dios ha sido de bendición para su vida personal. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, 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 segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré corazones sensibles la doctrina de Dios del perdón. Sembraré, sembraré. Lo invitamos a estar atento a nuestras próximas transmisiones, también a compartir nuestro contenido para poder llevar la palabra a más personas. Que Dios los siga bendiciendo. Mientras viva simiente de amor, segaré.